Entonces vamos a, bueno, continuando, ¿verdad? Con el tema de lo que son los alquenos, vamos a comenzar ahora a estudiar, ¿verdad? Lo que es o lo que son las reacciones de los alquenos. Como ya habíamos mencionado, ¿verdad? En el caso de los alquenos, bueno, y en el caso de todos los compuestos orgánicos, ¿verdad? Habíamos dicho que el área, ¿verdad? De la molécula responsable de las reacciones que sufre es su grupo funcional, ¿verdad? En el caso de los alquenos, bueno, hablando primero mejor en términos generales, cuando hablamos de los compuestos orgánicos pueden sufrir 4 tipos de reacciones, ¿verdad? Que son las reacciones típicas de los compuestos orgánicos. En sus clases de química general ustedes aprendieron unas reacciones, ¿verdad? Por ejemplo, las reacciones de combinación, las reacciones de descomposición, de desplazamiento sencillo y de doble desplazamiento. Así como habían esos 4 tipos básicos, dijéramos, las reacciones redox, si se recuerdan, y las reacciones de combustión. En el caso de los compuestos orgánicos también hay, ¿verdad? Unas reacciones generales, que dependiendo del grupo funcional, pues algunas familias de compuestos orgánicos sufrirán unas reacciones, algunas otras pues sufrirán otras, ¿verdad? Y esas reacciones pues son las reacciones de adición, de eliminación y de sustitución. En el caso de los alquenos, por tener como grupo funcional un doble enlace carbono-carbono, las reacciones que sufren los alquenos son reacciones de adición, ¿verdad? Y en estas reacciones, tal como podemos ver aquí, ¿verdad? En esta ecuación general, lo que ocurre es que de un compuesto, una molécula, ya vamos a ver cuáles pueden ser, uno de esos átomos se une a uno de los carbonos que estaba formando el doble enlace y el otro átomo se une al otro carbono que estaba formando el enlace, ¿verdad? Este se conoce con el nombre de un producto de adición, ¿verdad? O un compuesto de adición, porque resulta de que estos átomos se adicionen, ¿verdad? A los átomos que originalmente estaban formando el doble enlace. Aquí, si ustedes se fijan, entonces pasamos, ¿verdad? De tener los 3 enlaces sigma que decíamos que tenían los alcanos y un enlace pi a tener los 4 enlaces sigma, ¿verdad? Entonces, estas reacciones de adición siempre implican la saturación de los átomos de carbono, ¿verdad? Es decir, que formen más enlaces con más átomos de los que originalmente estaban formando en el alqueno. Hay otras reacciones, estas las van a ver más adelante, ¿verdad? Cuando vean las reacciones de las otras familias de compuestos orgánicos, lo que son las reacciones de eliminación, que las reacciones de eliminación son lo inverso. Si ustedes se fijan de las reacciones de adición, en una reacción de eliminación, el producto que se va a formar siempre va a implicar, ¿verdad? La formación de un doble enlace. Y las otras reacciones que podemos tener son las reacciones de sustitución, ¿verdad? Donde un grupo sustituye a otro en una molécula. Pero como les decía, en el caso de los alquenos, las reacciones que sufren son reacciones de adición y esas son a las que les vamos a dedicar nosotros un poco de estudio, ¿verdad? El mecanismo es uno. Recordemos que aquí quizá lo recuerden, ¿verdad? De sus clases de General 2, ¿verdad? Cuando vieron cinética química, un mecanismo, ¿verdad? Bueno, la cinética química, perdón, estudia la velocidad a la cual las reacciones químicas transcurren y el mecanismo a través del cual estas reacciones ocurren, ¿verdad? Recordemos que un mecanismo es una descripción, ¿verdad? Detallada, paso a paso, de los enlaces que se rompen y de los enlaces que se forman, ¿verdad? Y siempre, en el caso de los compuestos orgánicos, ruptura y formación de enlaces, pues va a implicar a pares de electrones, ¿verdad? Que en algún momento, pues eran pares de electrones de enlace, luego se convierten en pares de electrones solitarios o pares de electrones solitarios que forman nuevos enlaces y se convierten en pares de electrones de enlace, ¿verdad? Entonces, el mecanismo de la adición de los alquenos es un mecanismo que consta de 2 pasos. Vamos a ver nosotros los pasos generales, ¿verdad? Luego, en el capítulo 5, pues vamos a ver en detalle cada una de las reacciones, ¿verdad? Pero en general nosotros podemos decir, ¿verdad? Que esta adición a los alquenos ocurre a través de 2 pasos. El primer paso,
que implica el ataque, ¿verdad? Del enlace pi por un electrófilo o a un electrófilo, ¿verdad? Entonces aquí recordemos que en la segunda unidad habíamos hablado acerca de lo que eran los ácidos de Lewis y de las bases de Lewis, ¿verdad? Entonces recordemos que los electrófilos son especies que son deficientes en electrones, ¿verdad? En el caso de un alqueno, por tener este doble enlace carbono-carbono, entonces nosotros podemos pensar que es una especie rica en electrones, es decir, un alqueno se comportaría como un nucleófilo, ¿verdad? ¿Qué par de electrones sería el que donaría? El par de electrones que está más libre. Y si se recuerdan, decíamos entre el enlace sigma y el enlace pi, el enlace más débil, porque el traslape es menor, es en el caso del enlace pi, ¿verdad? Entonces, en el enlace pi, y aquí fíjense que el sentido de las flechas es muy importante, ¿verdad? En esto del mecanismo, como se los he mencionado en otras ocasiones, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo aquí es un lenguaje, es como en el caso del lenguaje de las señas, ¿verdad? Nosotros no podemos, o más bien, al cambiar una seña, nosotros estaríamos cambiando un significado, ¿verdad? Y eso, por eso los lenguajes hay que aprendernos como son, ¿verdad? Y aquí esto es bien importante tenerlo claro. Siempre, y esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? En la segunda unidad, solo es recordárselo a ustedes, siempre la flecha va a salir del par de electrones que se donan hacia el átomo que los acepta, ¿verdad? Ya decíamos quiénes son las especies que pueden donar electrones, los nucleófilos, quiénes son las especies que aceptan electrones, los electrófilos, ¿verdad? Entonces, en este primer paso, este ataque, ¿verdad? Del enlace pi a un electrófilo implica la formación de un carbocatión, ¿verdad? Es decir, de un carbono que queda con una carga positiva, en este caso, ¿verdad? Entonces, aquí pensemos por qué este carbono queda con la carga positiva, porque aquí en el alqueno, cada uno de estos átomos de carbono estaba formando 4 enlaces. Cuando este par de electrones del enlace pi se donan a este electrófilo, entonces ese par de electrones pi se convierte en un par de electrones sigma, ¿verdad? Entonces aquí si nos fijamos, pues este carbono queda formando 4 enlaces, pero este únicamente queda formando 3, ¿verdad? Si se recuerdan de los patrones comunes, ¿verdad? Que aprendieron ustedes, decíamos que cuando el carbono está formando únicamente 3 enlaces, siempre va a tener una carga positiva, ¿verdad? Por eso este primer paso es el ataque del enlace pi a un electrófilo para formar un carbocatión, ¿verdad? En el segundo paso, pues lo que ocurrirá es que otro, o bueno, un nucleófilo, ¿verdad? Aquí, eso que decíamos acá, ¿verdad? Siempre en una molécula vamos a tener un átomo que se va a comportar como electrófilo y el otro que se va a comportar como un nucleófilo, ¿verdad? Entonces aquí primero se adiciona el electrófilo y en el segundo paso el nucleófilo que tiene, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Un par de electrones solitarios. Estos electrones están cargados negativamente, se sienten atraídos, ¿verdad? O son atraídos por esta carga positiva, ¿verdad? Este es un paso que ocurre rápidamente, normalmente, ¿verdad? En este mecanismo, siempre el paso lento, el que va a determinar la velocidad, va a ser el primer paso, ¿verdad? Que es este ataque del enlace pi al electrófilo. Por encontrarse el carbono, ¿verdad? En un estado inestable, porque solamente tiene 6 electrones a su alrededor, es una especie que es altamente reactiva, ¿verdad? Va a reaccionar rápidamente. En presencia de un nucleófilo, pues ese núcleo positivo, perdón, este átomo positivo va a atraer, ¿verdad? A este par de electrones y se va a formar un nuevo enlace, ¿verdad? Para dar lugar a, como les mencionaba, lo que es el producto de adición. Entonces, si se fijan, el mecanismo no es muy complicado. Solo incluye 2 flechas, ¿verdad? Y lo que es importante es poder identificar quiénes son los intermediarios, ¿verdad? En esta reacción. Y bueno, esto es así como a manera de resumen. Si nosotros nos vamos al libro, entonces recuerden que ya estábamos casi concluyendo, ¿verdad? Lo que es el capítulo 4. Estamos en la sección 4.7, ¿verdad? Y entonces aquí nos explican, ¿verdad? Eso que les acabo de mencionar ahorita, el mecanismo de reacción de los alquenos.
Entonces vamos a leer rápidamente lo que la autora nos dice. Existen millones de compuestos orgánicos. Si se tiene que memorizar cómo reacciona cada uno de ellos, el estudio de la química orgánica sería una experiencia terrible. Por fortuna, los compuestos orgánicos se pueden dividir en familias y todos los miembros de una familia reaccionan de forma semejante. Lo que determina la familia a la cual pertenece un compuesto orgánico es su grupo funcional. El grupo funcional es el centro de reactividad de una molécula. En la parte interna, bueno, ahí les dice, ¿verdad? Del libro, ¿verdad? Pero ya esto ya se los había explicado yo en el laboratorio, ¿verdad? Y espero yo que les hayan tomado foto, ¿verdad? Aquello de cómo se clasificaban los grupos y cuál era el grupo funcional, ¿verdad? Entonces, bien, aquí lo que nos interesa es este, ¿verdad? Todos los compuestos con un enlace doble, carbono-carbono, reaccionan de forma similar, ya sea que el compuesto sea una molécula pequeña, como el eteno. Aquí el libro tiene un error, ¿verdad? Porque dice como el etano, pero el etano no es un alqueno, ¿verdad? Sino que es un alcano. Aquí tendríamos que leer, ya sea que el compuesto sea una molécula, una pequeña molécula como el eteno, que es esta que vemos acá, o una enorme molécula como el colesterol, el hecho de que ambas estructuras tengan ese doble enlace carbono-carbono, pues va a hacer que reaccionen de la misma forma, ¿verdad? Para reducir aún más la necesidad de memorizar, solo es necesario comprender por qué reacciona un grupo funcional y cómo lo hace. No basta saber que un compuesto con un enlace doble carbono-carbono reacciona con el bromuro de hidrógeno para formar un producto en el que los átomos de hidrógeno y bromo han tomado el lugar del enlace pi. Es necesario entender por qué reacciona el compuesto con el bromuro de hidrógeno, ¿verdad? Y bueno, este suele ser el paso como de más, ahí como decía aquí la autora, ¿verdad? Que puede ser una experiencia terrible. Pues yo he sabido, ¿verdad?, de compañeros docentes que no explican los mecanismos de reacción y entonces a veces los alumnos prefieren, ¿verdad?, optar por esas opciones. No basta, como bien nos dice la autora aquí, ¿verdad? No basta saber que un compuesto va a reaccionar con el otro para formar un determinado compuesto, ¿verdad? Lo importante es saber el por qué puede reaccionar, ¿verdad? Sobre todo porque ustedes se están formando para ser profesores y tienen que ser capaces, ¿verdad?, de poderlo explicar, ¿verdad? Entonces, bueno, este libro tiene la ventaja de que nos presenta, ¿verdad?, estas estrategias y estas ideas principales, ¿verdad? Entonces aquí leyendo, continuando con la lectura, podemos leer, ¿verdad? En cada capítulo donde se analiza la reactividad de un grupo funcional en particular, se verá cómo la naturaleza del grupo funcional permite pronosticar la clase de reacción que experimentará. Después, al encontrar una reacción desconocida, el conocimiento de cómo influye en la estructura de la molécula en su reactividad permitirá pronosticar los productos de la reacción. ¿Qué es lo que se espera de ustedes cuando ya estén en bioquímica, verdad? Cuando hayan pasado por orgánica 1 y orgánica 2, se espera que ustedes ya puedan predecir cuáles son las reacciones que van a ocurrir, ¿verdad? En esencia, la química orgánica trata sobre la interacción entre átomos y moléculas ricas en electrones con átomos o moléculas con déficit de estos, lo que les decía yo, ¿verdad? Los nucleófilos y los electrófilos. Es importante y en este mecanismo, ¿verdad?, que hablábamos de la adición, mencionábamos, hay solo 2 pasos y en esos 2 pasos siempre está involucrado una especie deficiente en electrones, una especie rica en electrones. Como les decía, las flechas curvas van a salir siempre de esa especie que es rica en electrones y se van a dirigir hacia la especie que es deficiente, ¿verdad?, en electrones. Ok, luego dice, son las fuerzas de atracción las que hacen ocurrir las reacciones químicas, lo que les decía en este último paso, ¿verdad? ¿Por qué el nucleófilo ataca al carbono con carga positiva? Porque el nucleófilo tiene pares de electrones solitarios, los electrones están cargados negativamente y el carbono con la carga positiva pues es deficiente en electrones. Entonces, la carga positiva atrae a la carga negativa. Es decir, como les digo yo, a veces no entiendo por qué
los mecanismos, ustedes se vuelven muy temerosos de los mecanismos cuando, como bien aquí nos lo menciona la autora, ¿verdad? Son las fuerzas de atracción las que hacen ocurrir las reacciones químicas. Si ustedes tienen claro los conceptos que aprendieron en química general, ¿verdad? Cómo se forma el enlace iónico, cómo se forma el enlace covalente, que de hecho el enlace covalente ya lo repasamos, pues usted está más que capacitado, ¿verdad? Para poder decir cómo una reacción va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, bien, de esto se extrae una regla muy importante que determina la reactividad de los compuestos orgánicos, que es esta que podemos ver aquí, ¿verdad? Los átomos o moléculas ricos en electrones son atraídos por los átomos o moléculas con déficit de electrones. La carga negativa de los electrones es atraída por la carga positiva de las especies, ¿verdad? Que son deficientes en electrones. Cada vez que estudie un nuevo grupo funcional, recuerde que las reacciones que experimentará se pueden explicar por medio de esta sencilla regla, ¿verdad? Por lo tanto, para entender cómo reacciona, un grupo funcional, se debe primero aprender a reconocer los átomos y moléculas ricos y con déficit en electrones. A un átomo o molécula carente de electrones se le denomina electrófilo. Un electrófilo tiene un átomo que puede aceptar un par de electrones. De tal modo, un electrófilo busca electrones, ¿verdad? En forma literal, electrófilo quiere decir amante de los electrones, ¿verdad? Que esto ya lo habíamos explicado en la segunda unidad, ¿verdad? Filos, que les decía yo que es un prefijo griego que significa amante, ¿verdad? O familia, ¿verdad? O afín, ¿verdad? Entonces, los electrófilos son filos afines con los electrones. Y los vamos a reconocer porque esos átomos van a tener o una carga formal positiva o una carga parcial positiva, ¿verdad? Entonces, por eso lo de los enlaces polares, ¿verdad? Poder identificar que ustedes sepan, bueno, en un compuesto, quién tiene una carga parcial positiva, quién tiene una carga parcial negativa, que fue lo que aprendieron en su clase de química general, aquí se vuelve muy indispensable, ¿verdad? Y luego saber cuándo, esto de los patrones comunes que les decía, ¿verdad? Cuando el carbono tiene una carga positiva, cuando el oxígeno tiene una carga positiva, cuando el nitrógeno tiene una carga positiva, ¿verdad? Entonces ahí es donde esto pues es bien importante, ¿verdad? Entonces siempre, como les digo yo, los electrófilos los vamos a reconocer por eso. Van a tener una carga formal positiva o una carga parcial positiva. Por otro lado, un átomo o molécula rica en electrones se denomina nucleófilo. Un nucleófilo tiene un par de electrones que puede compartir. Algunos son neutros y otros tienen carga negativa. El caso que les estaba explicando ahorita, ¿verdad? De los alquenos. Los alquenos son compuestos neutros, pero de la estructura del alqueno tenemos que saber que ese par de electrones pi, y aquí vamos a volver a la presentación, ¿verdad? Esto que ya lo habíamos considerado en la reunión anterior, el hecho de que este par de electrones pi, recordemos que en un doble enlace, un enlace sigma, que resulta de un traslape frente a frente, pero el otro, el enlace pi, resulta de este traslape lado a lado, ¿verdad? De lo que son los orbitales p. Estos electrones no están tan fuertemente atraídos por estos núcleos positivos, ¿verdad? Entonces están libres, dijéramos, tienen cierto grado de libertad que les permite poder irse con otra molécula, ¿verdad? Aquí, y por eso que les digo yo, lo de las fuerzas de atracción es bien importante tenerlo claro, ¿verdad? Entonces sabemos que los átomos tienen, lo aprendimos allá en general 1, ¿verdad? Tienen un núcleo positivo, donde están los protones y los neutrones, y tenemos los electrones que están en ese espacio fuera del núcleo, ¿verdad? Entonces aquí, estos átomos estos átomos de carbono tienen núcleos positivos, pero esos núcleos positivos están más entretenidos con estos electrones que están compartidos entre ellos, ¿verdad? Estos que resultan del traslape frente a frente, que de estos electrones que están más alejados de ese núcleo positivo, ¿verdad? Entonces, por eso es que estos electrones pueden ser atraídos, lo que decíamos aquí, ¿verdad? Estos electrones cargados negativamente
van a sentirse atraídos por esas especies, esos electrófilos que van a tener un átomo con carga positiva, ¿verdad? Entonces se van a separar, dijéramos, del alqueno y se van a unir, ¿verdad? Con lo que sería el electrófilo, y aquí era donde les decía yo, ¿verdad? En el mecanismo pasamos de que estos electrones se encuentren en un enlace pi a que se encuentren formando un enlace sigma, ¿verdad? Entonces aquí, que tendríamos que estar todos claros, es un enlace covalente, solo que aquí ya el enlace ya se conoce como un enlace covalente coordinado, porque es un solo átomo el que dona, ¿verdad? Los dos pares de electrones, ¿verdad? Y entonces aquí lo que mencionamos, que era lo que les decía yo, ¿verdad? Porque este carbono queda cargado positivamente, porque recordemos que de este enlace pi había un electrón en el orbital p sin hibridar de un carbono y otro electrón en el orbital p del otro carbono, ¿verdad? Y se traslaparon lado a lado y formaron el enlace pi. Cuando este par de electrones se unen al electrófilo, entonces, ¿qué ocurre? Este carbono queda con su orbital p, solo que ahora ese orbital p queda vacío, ¿verdad? Y aquí, pues, este carbono, tendríamos que estar claros, lo otro, ¿verdad? Que es parte del mecanismo, es que hay un cambio en la hibridación, ¿verdad? Este carbono pasa de tener una hibridación sp2 aquí, porque estaba formando 3 enlaces sigma y un enlace pi, a tener una hibridación sp3, ¿verdad? Porque queda formando 4 enlaces sencillos. Entonces ahí son estos detalles, ¿verdad? Que como les digo yo, todas estas cosas ya las hemos visto, no son temas nuevos, es lo único que tenemos que tratar, ¿verdad? Es de poder comprender, como les digo yo, y por eso fue que habíamos visto en la reunión anterior esto de la estructura, ¿verdad? De cómo es el enlace doble, porque los mecanismos implican como si pudiéramos meternos en las moléculas, pensar qué es lo que va a suceder con esa molécula, en el interior de esa molécula, qué le van a suceder a esos electrones, hacia dónde se van a ir, qué va a pasar con ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora podemos volver aquí a lo que estábamos leyendo. Entonces, por eso les decía, ¿verdad? Como esos electrones están libres, los alquenos pueden considerarse como nucleófilos, serían nucleófilos neutros porque no tienen una carga negativa. Pero podemos tener nucleófilos como estos que vemos aquí, ¿verdad? El ion hidróxido, el ion cloruro, lo que son las aminas, lo que es el agua, que lo podemos ver ahí claramente, ¿verdad? Tienen pares de electrones solitarios. En el caso de estos son neutros. Aquí en el caso del ion cloruro y el ion hidróxido, pues tienen la carga negativa, ¿verdad? Entonces, bien, puesto que un nucleófilo tiene electrones para compartir y un electrófilo está en búsqueda de electrones, no resulta sorprendente que se atraigan entre sí. De tal modo, la regla anterior se puede reescribir como un nucleófilo reacciona con un electrófilo, ¿verdad? Y por eso aquí la clave está en que si no lo comprendió muy bien o si no le dedicó mucho estudio a esta parte del capítulo 2, la última, ¿verdad? Sección del capítulo 2, pues valdría la pena que la volviera a retomar. Entonces aquí de hecho le dan las secciones, ¿verdad? En qué parte del libro es donde se encuentra. Ya se ha estudiado que un enlace pi es más débil que uno sigma. Por lo tanto, el enlace pi se rompe con más facilidad cuando un alqueno reacciona. También se ha estudiado que el enlace pi de un alqueno consiste en una nube de electrones sobre y debajo del enlace pi, que era esto que estábamos viendo aquí en la presentación, ¿verdad? Esas nubes de electrones están por encima y por debajo, ¿verdad? Bueno, esta nube de electrones causa que el alqueno sea una molécula rica en electrones. Por lo tanto, es un nucleófilo, ¿verdad? Entonces, bien, por lo tanto, es posible pronosticar que un alqueno reaccionará con un electrófilo, perdón, y que en el proceso se romperá el enlace pi.
entonces se agrega un reactivo o reactante como el bromuro de hidrógeno al alqueno, el alqueno, ¿verdad? Como nucleófilo, reaccionará con el hidrógeno de carga parcialmente positiva, es decir, un electrófilo del bromuro de hidrógeno y se formará un carbocatión. Esto es lo otro que les digo yo, ¿verdad? Esto que no es contenido de química orgánica, ¿verdad? Lo repasamos en algún momento cuando vimos los primeros 2 capítulos, pero esto se supone que esto ya usted ya lo trae de química general 1, ¿verdad? Usted ya sabe distinguir esto que les decía yo, ¿verdad? Cuando en un compuesto el enlace es un enlace covalente polar, que ya lo repasamos, ¿verdad? El enlace covalente polar se va a formar entre átomos que tienen diferentes electronegatividades. Usted tiene que saber que el átomo cómo cambia la electronegatividad en la tabla periódica y debería de saber, ¿verdad? Cuál va a ser el elemento con la carga parcial negativa, que va a ser el más electronegativo, y cuál va a tener la carga parcial positiva, que va a ser el elemento menos electronegativo. Entonces, por eso es que la tabla periódica, el estudio, ¿verdad?, de la tabla periódica y comprender la tabla periódica es tan importante, ¿verdad? Entonces, bien, siguiendo aquí con la lectura, ¿verdad? Y se formará un carbocatión. Ya explicábamos por qué se forma el carbocatión, ¿verdad? Porque ese par de electrones pi se convierten en enlaces sigma y entonces hay un carbono que queda formando 4 enlaces, pero el otro solo queda formando 3 y eso hace que tenga una carga formal positiva, ¿verdad? En el segundo paso de la reacción, el carbocatión con carga positiva, es decir, un electrófilo, reaccionará con el ion negativamente cargado del bromo, el ion bromuro aquí, que en este caso este ion bromuro sería el nucleófilo, ¿verdad? Para formar lo que sería un halogenuro de alquilo, ¿verdad? Que sería el producto de adición para cuando se adiciona bromuro de hidrógeno a un alqueno, ¿verdad? Porque lo que estaríamos adicionando sería un hidrógeno y un halógeno, ¿verdad? El producto final, pues será un haluro de alquilo. La descripción paso a paso del proceso por medio del cual los reactivos, es decir, el alqueno más el bromuro de hidrógeno, se convierten en productos, es decir, en el halógeno de alquilo, se denomina mecanismo de reacción, ¿verdad? Y eso es lo que les decía yo que es importante, ¿verdad? Entender esto, de que a veces en las evaluaciones se les pide el mecanismo de una reacción y ustedes solo ponen el reactivo y el producto. Y eso no es un mecanismo, o sea, si se le estaba pidiendo el mecanismo, se le estaba pidiendo la descripción paso a paso. Es decir, cuando yo les pregunto a ustedes, si alguno de ustedes, bueno, supiera hacer tamalitos de cambray, por ejemplo, entonces yo le pediría, indíqueme el mecanismo, o sea, cómo hacer los tamalitos de cambray, entonces usted tendría que darme el paso a paso, ¿verdad? De cada una de las cosas que yo tendría que hacer para que al final efectivamente pudiera tener ese tamalito de cambray, ¿verdad? Entonces, esta idea es súper importante tener que recordar, ¿verdad? Porque como les digo yo, este es un contenido en general 2, que un mecanismo de reacción es una descripción paso a paso. Como ayuda para entender el mecanismo, se trazan flechas curvas que muestran cómo se mueven los electrones a medida que se forman nuevos enlaces covalentes y se rompen los antes existentes. En otras palabras, las flechas curvas muestran cuáles enlaces se forman y cuáles se rompen. Puesto que las flechas curvas muestran cómo fluyen los electrones, se trazan desde un centro rico en electrones hacia un centro bajo en electrones, ¿verdad? Entonces, siempre la punta de la flecha se va a dirigir al electrófilo y, como les decía, la flecha siempre va a salir de la especie rica, ¿verdad?, en electrones. Observe que estas flechas representan el movimiento simultáneo de 2 electrones, es decir, cada flecha está relacionada con un par de electrones. Se les denomina flechas curvas para distinguirlas de las flechas rectas, esta que tenemos aquí, ¿verdad?, que se utilizan para enlazar los reactivos con los productos, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual
las flechas son curvas, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos que estar claros que si este par de electrones del enlace pi se van a enlazar al hidrógeno, lo que repasamos al inicio del curso, el hidrógeno solo puede formar un enlace, o sea que este hidrógeno, al unirse a uno de estos carbonos, se separa del bromo, ¿verdad? Además, ya habíamos dicho, ya sabemos, este átomo es más electronegativo, tiene esta carga parcial negativa, que lo que indica es que sus electrones están más cerca de él, ¿verdad? Cuando este par de electrones se acercan a este hidrógeno, entonces el bromo aprovecha y jala los electrones para él. Y eso también tiene que representarse con una flecha, porque como les decía, el mecanismo es una descripción paso a paso de los enlaces que se forman y de los enlaces que se rompen. Entonces, por ejemplo, esta primera flecha curva nos está indicando la formación de este nuevo enlace sigma. Pero también hay que representar que se está rompiendo un enlace en el bromuro de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, esta flecha nos indica la ruptura, ¿verdad? De este enlace que se ha roto y nos indica que este par de electrones de enlace se quedan con el bromo, ¿verdad? Para formar lo que es el ion bromuro. Luego, en el segundo paso, que es el que mirábamos aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlo todo mejor. Aunque ya quería que viéramos, ¿verdad? Como aquí está el segundo paso. Este ion bromuro cargado negativamente es atraído por esta carga positiva y se forma un nuevo enlace sigma, ¿verdad? Lo que les mencionaba aquí de la hibridación lo podemos leer, ¿verdad? Esta que es el 2-buteno, ¿verdad? Tendríamos que estar todos claros. En la reacción del 2-buteno con el bromuro de hidrógeno se traza una flecha para mostrar que los dos electrones del enlace pi del alqueno son atraídos por el hidrógeno con carga parcialmente positiva del bromuro de hidrógeno. No obstante, el hidrógeno no está en libertad de aceptar este par de electrones porque ya está enlazado con un bromo y el hidrógeno se puede unir solo con un átomo a la vez. Y aquí por eso les digo yo, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto. Si no se acuerdan, entonces pueden revisar ahí la sección 1.4, ¿verdad? Por lo tanto, a medida que los electrones pi del alqueno se mueven en dirección al hidrógeno, se rompe el enlace hidrógeno-bromo y el bromo conserva los electrones enlazantes. Observe que los electrones pi se ven repelidos de un carbono, pero pertenecen unidos al otro. Así, los dos electrones que formaban el enlace pi ahora forman un enlace sigma entre el carbono y el hidrógeno procedente del bromuro de hidrógeno. El producto de este primer paso de la reacción es un carbocatión, porque el carbono sp2, que no formó un nuevo enlace con el hidrógeno, perdió el par de electrones, los electrones del enlace pi, ¿verdad? Y por eso es que queda con la carga positiva. Con solo saber que un electrófilo reacciona con un nucleófilo y que un enlace pi es el enlace débil de un alqueno, el enlace más débil de un alqueno, ha sido posible pronosticar que el producto de la reacción perdón, del 2-buteno con el bromuro de hidrógeno es el 2-bromobutano. En general, la reacción implica la adición de un mol de bromuro de hidrógeno a un mol de alqueno. Por lo tanto, la reacción se denomina reacción de adición. Puesto que el primer paso de la reacción implica la adición de un electrófilo al alqueno, es más preciso denominarla como una reacción de adición electrofílica, porque lo que se está adicionando primero es un electrófilo. Allá en general 2 van a ver, perdón, en general 2, en orgánica 2 van a ver de que hay reacciones de adición nucleofílica, ¿verdad? Es decir, no solamente se puede unir un electrófilo, sino que también se podría adicionar un nucleófilo, ¿verdad? Y bueno, estas son las reacciones de adición electrofílica, son características en los alquenos. Hasta este punto quizás se crea que sería más fácil tan solo memorizar el hecho de que el 2-bromobutano
es producto de la reacción, sin tratar de entender el mecanismo que explica por qué ese es el producto. No obstante, debe recordar que el número de reacciones encontradas se va a incrementar a medida que vayamos, luego pasemos a los alquinos, que allá en orgánica 2 pasemos a los hidrocarburos aromáticos, a los alcoholes, a los ésteres, a los aldehídos, a las cetonas, a los ácidos carboxílicos, a las amidas, a las aminas, a los ésteres, a los cloruros de acilo. Y entonces, realmente, si usted no comprendiera, llegar a memorizar todo eso se volvería imposible, ¿verdad? Y es lo que le sucede lastimosamente a muchos, ¿verdad? Que tratan de memorizarlo y la memoria no les permite, ¿verdad? Acordarse de todos. Más fácil les va a aquellos que les toma un poco más de esfuerzo poder comprender las bases, repasar lo que quizá en sus clases de química general no lograron afianzar muy bien, pero una vez que lo logran comprender, todo se hace más fácil, ¿verdad? Porque a medida que vayamos aumentando, y es lo que nos dice aquí la autora, ¿verdad? Debe recordar que el número de reacciones encontradas se va a incrementar y resultará imposible aprenderlas todas de memoria. Al esforzarse por entender el mecanismo de cada reacción, aparecerán los principios unificadores de la química orgánica, simplificando y haciendo más divertido el dominio de la materia, ¿verdad? Y como ya dijimos, pues la base, ¿verdad? Es poder distinguir lo que son los nucleófilos de lo que son los electrófilos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya solo nos quedan 15 minutos. Este ejercicio lo vamos a dejar para el final. Solo quería que leyéramos esto, ¿verdad? Aquí hay, en la página 95, ¿verdad? Este resumen que les puede ayudar un montón. Yo se los dejaría ahí de tarea de que previo al examen del jueves, ¿verdad? Lo revisen, ahí les va diciendo qué cosas son correctas, qué cosas son incorrectas y en el texto les van explicando el por qué. Es incorrecto o no, ¿verdad? Porque luego cuando ustedes hacen las evaluaciones, ¿verdad? Y yo les devuelvo los exámenes, ustedes me dicen, ay, licenciada, pero si solo es una flecha. Sí, pero es lo que les digo yo, ¿verdad? Esa flecha, desde donde salga y hacia dónde se dirige, tiene un significado. Si usted altera cómo plantea esa flecha, entonces cambia totalmente el significado y entonces ya no se la puedo yo valer como correcta si está diciendo algo que realmente no puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, bueno, eso. Y la última sección del libro son lo que se conocen con el nombre de los esquemas, ¿verdad? De energía de una reacción, ¿verdad? Y entonces estos esquemas más o menos tienen este estilo, ¿verdad? Que podemos ver nosotros acá. Nos describen, ¿verdad? O sea, a veces uno se puede encontrar en los libros, no el mecanismo, sino que uno se puede encontrar estos diagramas de energía para las reacciones y esos diagramas son una forma de representar el mecanismo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí creo que nos va a quedar el tiempo un poco justo para poderlo explicar. Hay reacciones que ocurren en un solo paso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las reacciones que ocurren en un solo paso se distinguen porque no hay estos intermediarios que explicábamos en el caso de las reacciones de los alquenos. No es el caso de los alquenos, ¿verdad? Por ejemplo, un intermediario es una especie estable que permanece, ¿verdad? O sea, que se podría aislar del sistema de reacción y que en una reacción que ocurre en dos o más pasos, en uno de los pasos ese intermediario es un producto, pero se convierte en un reactivo en el paso siguiente, ¿verdad? Es decir, los intermediarios se consumen en el transcurso de una reacción, es decir, no aparecen al final como productos, ¿verdad? Esto que mirábamos acá, ¿verdad? Aquí, si ustedes ven la fórmula general, tenemos que en la adición vamos a tener dos reactivos y un solo producto, ¿verdad? Aquí, al ver el mecanismo, entonces vemos que eso no ocurre en un solo paso. Entonces, el producto del primer paso se convierte en el reactivo del segundo paso, ¿verdad? Y por eso decimos, los intermediarios se consumen, ¿verdad? En el transcurso de una reacción. Hay otros que no, hay las reacciones, por ejemplo, que ocurren en un solo paso no tienen
intermediarios, ¿verdad? Sino que tienen lo que se conoce con el nombre de un estado de transición, ¿verdad? Entonces, bien, aquí lo podemos leer rápidamente. En cada paso de la reacción, los reactivos pasan a través de un estado, perdón, aquí en la sección 4.8, ¿verdad? En cada paso de la reacción, los reactivos pasan a través de un estado de transición a medida que se convierten en los productos. La estructura de los estados de transición queda un tanto entre la estructura de los reactivos y la estructura de los productos. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿verdad? De un estado de transición. Se representan siempre entre corchetes y los estados de transición son muy inestables, a diferencia de los intermediarios, que les decía yo, ¿verdad? Un intermediario usted lo podría aislar, lo podría separar de la mezcla de reacción. Los estados de transición no, son muy inestables, rápidamente se degradan, ¿verdad? Aquí podemos entender el por qué, ¿verdad? En el estado de transición, como leíamos acá, la estructura de los estados de transición queda un tanto entre la estructura de los reactivos y la estructura de los productos. Es decir, es un estado donde no se han terminado de romper, y como podemos ver, ¿verdad? No se ha terminado de romper el enlace pi, ni se ha terminado de romper el enlace entre el bromo y el hidrógeno, ni se ha terminado de formar, ¿verdad? O sea, están como todos los enlaces ahí, están los enlaces que todavía no se rompen y están los enlaces que todavía no terminan de formarse, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y aquí entenderíamos el por qué son inestables, este carbono, si usted cuenta, los enlaces estaría formando 5 enlaces, ¿verdad? Está formando los 2 enlaces del doble enlace, el enlace con este hidrógeno, el enlace con este grupo metil y estaría formando el enlace también con este hidrógeno, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos formando 1, 2, 3, 4, 5 enlaces, ¿verdad? Y sabemos que el estado estable, ¿verdad? El número de enlaces que forma el carbono es de 4. Entonces, por eso aquí eso nos da la idea, ¿verdad? Porque son tan inestables. Bueno, entonces aquí lo vemos, ¿verdad? ¿Cómo lo reconocemos? En la siguiente fórmula se muestra entre corchetes la estructura del estado de transición de cada uno de los pasos. A medida que los reactivos se convierten en productos, los enlaces que se rompen y se forman están de manera parcial en el estado de transición. Se utilizan líneas discontinuas, estas que podemos ver acá, para mostrar los enlaces parcialmente rotos o parcialmente formados. De la misma manera, los átomos que se cargan o pierden su carga en el transcurso de la reacción están parcialmente cargados en el estado de transición. Los estados de transición siempre se muestran entre corchetes y con este superíndice, ¿verdad? Que es como una doble flecha ahí. Permítanme un momento, joven. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. He ido un poco rápido, jóvenes, pero es porque hoy solo tenemos una hora. No, Lee, dígame. buenos días. Yo le quería consultar algo. Si llevamos el libro de los apuntes o usted lo va a revisar en otra ocasión. Bueno, espérenme. Entonces, solo termínenme de dejar y ya les explico. Ya les voy a explicar cómo va a ser eso. Bueno, entonces, bueno, si no hay preguntas aquí, entonces vamos a terminar de leer lo que son estos diagramas, ¿verdad? Entonces, los cambios de energía que tienen lugar en cada paso de la reacción se pueden describir mediante un esquema o diagrama de energía de reacción, que eran estos que les mencionaba acá, ¿verdad? Entonces, bueno, esto yo creo que todos lo podemos leer, ¿verdad? Aquí están en el eje Y, ¿verdad? Lo que es la energía liberada, en el eje X está el progreso de la reacción. Entonces, aquí creo que todos estamos claros de que este proceso, bueno,
Aquí también repasar rápidamente general 2, ¿verdad? Teoría de colisiones, cuando vieron cinética química, ¿verdad? Sabemos que para que una reacción química ocurra, los reactivos deben de chocar en una dirección, en un sentido, ¿verdad? O sea, no pueden, si no entran en contacto, nunca van a reaccionar, ¿verdad? O sea, lo primero es el contacto. Lo segundo es que el contacto ocurra en la forma correcta, ¿verdad? Porque si, aunque choquen, pero chocan por las porciones que no son, por donde no están los electrófilos y los nucleófilos, entonces la reacción no va a ocurrir. Y la tercera es que tienen que contar con una mínima cantidad de energía necesaria, ¿verdad? Para que la reacción pueda iniciar, que es lo que conocemos con el nombre de energía de activación. Bueno, entonces creo que esas ideas están todos claros, ¿verdad? Entonces vamos a tener que los reactivos van a tener una energía basal, dijéramos una energía mínima, pero deberán de absorber una energía, que es esto, la energía de activación, ¿verdad? Hasta que la reacción pueda iniciar, ¿verdad? Y al final, pues los productos van a tener también una cierta energía. Podrá ser igual o menor o mayor que la de los reactivos y dependiendo de eso, entonces vamos a decir nosotros que esa es una reacción exotérmica, esa es una reacción endotérmica, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si nosotros nos fijamos, entonces los reactivos absorben mucha más energía de la que se libera. Aquí recordemos, ¿verdad? Que este ascenso implica absorber, este descenso implica liberar, ¿verdad? Entonces los carbocationes tienen más energía de la que tienen los reactivos, ¿verdad? Por eso decíamos, estas especies son estables, relativamente estables, ¿verdad? Porque tienen, bueno, si las comparamos con el estado de transición, tienen menos energía que el estado de transición, pero si lo comparamos con los reactivos, los carbocationes serían menos estables, ¿verdad? Porque recordemos que las especies más estables son las que tienen menor energía. Esta otra, por ejemplo, representaría una reacción que es una reacción exotérmica, ¿verdad? La cantidad de energía que absorbemos es mucho menor que la cantidad de energía que liberamos, ¿verdad? Las reacciones que ocurren más rápidamente son aquellas que van a liberar una gran cantidad de energía, ¿verdad? Por eso cuando hay, porque hay terremotos, por ejemplo, porque hay mucha energía en las capas internas de la Tierra y tiene que ser liberada esa energía, ¿verdad? Y esa energía se libera a través de la vibración, ¿verdad? A través de lo que es el sismo. Entonces aquí, por ejemplo, era lo que les mencionaba yo. Este primer paso, les decía yo, era el paso determinante de la velocidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que sea ese paso el que determine la velocidad de la reacción? Que tiene que absorber mucha energía. Y les mencionaba yo, el segundo paso va a ocurrir rápidamente porque este carbocatión, como les decía yo, al tener más energía que los productos, es más inestable, ¿verdad? O sea que rápidamente se transforma, ¿verdad? En lo que son los productos. Aquí les dan la definición de lo que son los intermediarios. Aquí estaría todo el diagrama, ¿verdad? Para la reacción completa de adición, ¿verdad? La reacción de adición de bromuro de hidrógeno al 2-buteno y aquí podemos identificar, ¿verdad? Cada uno de estas montañas, de estos picos, representa un paso, ¿verdad? Entonces, si hay una montaña, esto quiere decir que este es un paso. Este valle entre las dos montañas siempre va a representar al intermediario y esta otra montaña pues representa el otro paso, ¿verdad? Ahí les va a quedar a ustedes de tarea de que determinen esto que les decía yo, ¿verdad? El paso determinante de la velocidad, ¿cuál es, verdad? Eso que les explicaba rapidito y bueno, con eso concluimos el capítulo 4, ¿verdad? Que es con lo que hasta dónde se va a evaluar. Como habíamos mencionado, el examen del jueves incluye todo el capítulo 4 y las últimas 3 secciones del capítulo 3. Respecto a la pregunta que hacía Pamela, sí voy a revisar las notas, pero no las va a revisar la LIC Cintia. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer es tomarle foto a sus notas y enviármelas por correo. Así que yo ya les he enviado correo, ¿verdad? Desde mi correo electrónico. Si no, aquí se los apunto ahorita. M. Aguilar
upnfm.edu.hn. Así que les toman fotos a todas sus notas y me las envían por correo el jueves. No cuando salgan del examen, o sea, van a tener todo el jueves, solo que si ya me las envían el viernes, ahí sí ya no tendrían esos puntos, ¿verdad? O sea, se las voy a aceptar en el transcurso del día jueves, porque yo sé que va a implicar para ustedes que les va a tomar tiempo, ¿verdad? Porque van a tener que desplazarse a la universidad y sus otras clases y sus otras responsabilidades. Pues ahí yo les aconsejaría que me los envíen antes de que se vayan a la universidad. Si no pueden, entonces me lo envían al regreso.